Gloria al que vive. Abra sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 67. Libro de Lucas, capítulo 1, versículo 67. Cuando lo tengan, me da un amén. Dígale, fuimos llamados para santidad. Fuimos llamados para santidad. Dígale a su vecino, fuimos llamados para santidad. Nos separó para Él, para su alabanza y para ser santo. Dile lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos ¿en qué? En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Padre, te damos gracias en esta preciosa y hermosa tarde, amado Rey. Bendecimos, exaltamos, honramos tu santo nombre, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza. Y en esta tarde, Dios, vamos a exponer tu palabra, Señor, y pedimos, Dios, revelación de tu palabra y que nos dé el conocimiento y la sabiduría para poder expresar, Dios mío, lo que en tu corazón realmente está, Dios de la gloria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte esas palmas a Dios y puede tomar su asiento en esta preciosa tarde. Procure no sentarse en la alabanza, amén. Procure decirle a Dios gracias por todo lo que has hecho, amén. Vamos a hablar acerca de la santidad del creyente. Creo que es lo más importante que en la vida del creyente debe de estar, porque la santidad es lo que a ti te distingue de todas las cosas que pasan. La santidad es lo que a ti te distingue de todo lo demás que se puede mover en el mundo espiritual y en el mundo carnal. La santidad, introducción, mire lo que dice: Dios ha redimido a su pueblo con un propósito, y es de salvarlo y que su pueblo pueda estar con Él por una eternidad. Pero mientras Cristo venga por su iglesia, le dejó un mandato al pueblo, y es de caminar en santidad, o sea, poder caminar con una vida íntegra delante del Señor. ¿Qué es la santidad? Es el atributo de, miren lo que es la santidad, el atributo de pertenecer al reino divino y la condición de estar separado de las cosas comunes. Por causa de la justicia de Dios, su santidad implica la total separación del pecado. Los escritos consideran santa a las personas que están dedicadas a Dios, están llamadas a manifestar en su vida la santidad de Dios. Dígale a su vecino: necesitamos la santidad. La necesidad de vivir en santidad. Fíjense que hay una necesidad grande en el pueblo de Dios de vivir bajo la santidad de Dios. Hay una necesidad enorme en el pueblo de Dios, y es de poder vivir en santidad. Porque una cosa es servirle a Dios y vivir la vida como sea, y otra cosa es servirle a Dios y vivir una vida en santidad a Dios. Vivir una vida separado para Dios, separado del pecado, separado de la condición del mundo, separado de los deseos carnales, separado de todas las cosas que a nosotros nos pueden detener el caminar en Dios. Por eso dígale a su vecino la necesidad de vivir en santidad. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué hay una necesidad de vivir en santidad? Miren esto: para ver al Señor. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. En pocas palabras, lo que está diciendo es, y esto me sorprende mucho, porque los religiosos del tiempo, cuando Cristo vino, ellos creían que tenían la santidad y que era externa. Ellos pensaban que la santidad era visible. Ellos pensaban que la santidad era como ellos se inducían conforme a la gente lo miraba, pero no se percataban que la santidad tiene mucho más que lo visible. La santidad es invisible. La santidad es cuando nadie te está viendo. La santidad es cuando tú estás separado en Dios o en la iglesia o fuera de la iglesia, pero la santidad de Dios tal vez muchas veces puede ser invisible para el ojo del hombre, pero visible para el ojo de Dios. La definición más grande y más buena y más poderosa de la santidad es: ¿qué es aquello que yo hago cuando no estoy en la presencia de muchos, pero cuando estoy solamente con Dios?
La santidad puede ser aquellas cosas que yo represento cuando nadie me está viendo. ¿Qué hago cuando yo estoy solo? ¿Qué hago cuando yo estoy a sola? ¿Qué hago cuando el pensamiento viene? ¿Qué hago cuando la oferta del diablo viene? Ahí es donde entra la santidad en acción. Cuando nadie me mira, yo sé que yo soy fiel a Dios, aunque alguien no esté al lado mío y me esté viendo lo que estoy haciendo. Entonces vemos nosotros que la necesidad de la santidad es para yo ver al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y este es un problema donde mucha gente se engaña, que piensan que por ser religiosos o por ser miembros de una iglesia ya son salvos. Porque creen que pueden ver al Señor. La Biblia dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Aquellas cosas que me detienen, ¿por qué no recibo revelación de Dios? ¿Por qué muchas veces no puedo ver el rostro de Dios manifestado en mi vida? ¿Por qué muchas veces el silencio de Dios es tan grande en mi vida? ¿Por qué muchas veces Dios no se atreve a pasearse en mi cuarto? Dios no se atreve a pasearse en mi carro. ¿Por qué muchas veces Dios no se atreve a que yo pueda estar en la presencia de Dios siempre? Porque falta de santidad. Falta de separación a Dios, y eso me separa de Dios y me echa al mundo. Y eso poco a poco, sin darme cuenta, cuando yo vengo a darme cuenta, yo ya estoy fuera de Dios. Porque la santidad es lo que te hace a ti ver el rostro de Dios. Por eso dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Porque no podemos decir nosotros, yo nací en el Evangelio, crecí en el Evangelio, me sé la Biblia de lado a otro, me sé las manifestaciones de Dios, me sé las profecías, me sé las lenguas, me sé todo. Pero si no hay santidad, nos pasará como Saúl. Miró a los profetas profetizando y él se paró junto con los profetas. ¿Y qué hizo? Profetizó. ¿Por qué? Porque había una unción de profeta ahí, pero no era la unción de Saúl. Yo no sé si hay alguien acá. Pero el problema era de que Saúl se paró en donde estaban los profetas y esa unción lo arropó, y por eso él profetizó. Pero cuando Saúl se separó de ellos, ¿qué pasó? Saúl no volvió a profetizar más ni volvió a manifestar a Dios. ¿Por qué? Porque él fue captado por la profecía que estaba ahí, pero no porque él era santo delante de Dios. Yo no sé si hay alguien acá, pero los profetas podían ver a Dios porque estaban santificados para Dios, apartados en un lugar donde Dios los tenía apartados. Entonces vemos nosotros que la santidad conviene por una razón, que es necesario para ver al Señor. La Biblia dice que al final de los tiempos una trompeta sonará. ¿Cuántos saben eso? La Biblia dice, ay Dios mío, Dios no se alegró. La Biblia dice que al final de los tiempos una trompeta sonará. Y que dice la Biblia que los que van a ver a Cristo entre las nubes son aquellos que se santificaron para Él. En pocas palabras, para yo ver a Cristo, porque dice que no te tomará como ladrón en la noche. Un ladrón usted a veces no lo mira. Usted escuchó que le robó algo, pero no lo vio. Por eso la Biblia dice que en ese día no te tome como ladrón. Que al siguiente día tú no escuches de que alguien vino y se robó a alguien. De que al siguiente día no escuches que desaparecieron millones de personas y que no sabes a dónde fueron. Que dice la Biblia que ese día usted oiga el sonar de la trompeta porque usted fue separado para Dios. Que los que están separados para Dios veremos el rostro de Dios. Yo no sé si usted se alegra por eso, pero los que estamos separados de Dios vamos a ver el rostro de Cristo. Vamos a cenar a la mesa con Él. Vamos a caminar en calles de oro con Él. Vamos a estar en gloria con Él. Yo no sé si usted está aquí. Vamos a regresar en caballo blanco, vamos a derrotar al anticristo, vamos a echar al diablo al infierno, vamos a obtener la victoria y 1.000 años vamos a reinar con Cristo en esta tierra. Mire la santidad de Dios lo que hace. La santidad de Dios te hace ver a Dios en aquel glorioso día. La santidad de Dios lo que va a hacer es que como tú estabas separado para Dios, lo que va a pasar es que cuando Cristo suene la trompeta, los primeros que vamos a ser levantados somos nosotros. Y este es el problema de la iglesia cristiana. Ha perdido la esperanza. ¿Por qué? Porque no se ha mantenido en santidad, porque no ha sostenido la santidad, porque no ha sabido separarse para Dios. Le servimos a Dios y le servimos al mundo. Le servimos al Padre y le servimos al Padre de este mundo. Entonces la santidad de Dios no se determina en qué es lo que yo hago para el reino. La santidad de Dios determina en cuánto yo me separo para Dios. Vemos nosotros la importancia de la santidad. Y el pueblo cree que se va a ir nomás porque es creyente. No. Para poder llegar al reino de los cielos, usted necesita y yo necesito estar en santidad con Dios.
Estar separado para Dios, estar al lado de Dios, estar alejado del mundo, estar separado del mundo. Aunque estemos en el mundo, el apóstol Pablo dijo: yo soy de este mundo, yo vivo en este mundo, estoy en este mundo, mas no soy de este mundo. Mi ciudadanía es... Él quiso decir, mi identificación en esta tierra tal vez no sea visible para muchos, pero en el cielo a mí me reconocen porque yo estoy separado en el cielo. Yo estoy separado para el reino de Dios. Por eso es necesaria la santidad, para yo poder ver el rostro de Dios y estar a su diestra, a su lado, caminar con Cristo, estar con Cristo, bendecir a las naciones por medio de la santidad de Jesucristo. Ve, para que Él habite en medio nuestro. Cuando una persona empieza a perder la santidad, cuando Dios te santificó y tú empiezas a perder la santidad, lo primero que tú vienes a observar en tu vida es una soledad. Lo primero que tu vida manifiesta es una soledad de Dios. Lo primero que la vida manifiesta del hombre y la mujer cuando empieza a separarse de la santidad de Dios y a unirse a la carne es una ausencia del Espíritu de Dios. Digan conmigo, una ausencia del Espíritu de Dios. ¿Por qué es necesario la santidad? Diga a su vecino, es necesario para que Él habite en medio nuestro. La Biblia dice en Isaías capítulo 57 verso 15: porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas, ¿y en dónde? Y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón. ¿Dónde habita Dios? En la santidad. ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está Cristo? ¿Sabe que cuando Cedrac, Mesac y Abednego los metieron al horno ardiendo en fuego? ¿Sabe que cuando ellos fueron metidos al horno, ahí estaba Jesucristo con ellos? ¿Por qué? Porque ellos estaban separados para Dios y le dijeron: mire, Señor, mi Rey, usted nos puede dar una segunda oportunidad, pero no nos vamos a postrar delante de su estatua. Alguien me está escuchando. Sino que le dijeron: fuimos separados para Dios y nuestra alabanza será solamente para el Señor. Por eso es necesario la santidad, iglesia de Cristo, para que Él habite en medio nuestro, para que la ausencia del Espíritu de Dios no desaparezca de tu vida ni de mi vida, para que la presencia de Dios sea palpable, para que cuando usted clame a Dios, Él le responda. Por eso el salmista dijo: clamé a Jehová y Él me respondió. ¿Sabe por qué? Porque Él estaba apartado para Dios. Entonces la santidad lo que hace es que Dios habite en medio de ti. ¿Cuánto quiere que Dios habite en medio de ellos? ¿Sabe que la ausencia de Dios es la falta de santidad del pueblo? La ausencia de Dios, la ausencia de que Dios te hable, la ausencia de que Dios te toque, la ausencia de que el Espíritu te toque. Cuando la Biblia dice en Isaías que toda la tierra está llena, pero no todos obtienen su gloria. Cuando la Biblia dice que toda la tierra está llena de su gloria, mas no todos son parte de esa gloria. Cuando la Biblia dice que Jesús le dijo a los apóstoles: yo me tengo que ir, pero dejaré a vosotros el ¿qué? El Consolador, el Espíritu, que lo que hará. Pero ¿por qué no lo quieren a todos, a toda verdad y a toda justicia? Porque el Espíritu está dispuesto, mas la carne, Jesús lo dijo, el Espíritu está dispuesto a todo, pero la carne no. ¿Por qué? Porque la ausencia del Espíritu de Dios es lo que mata al hombre. ¿Sabe qué es lo que mantuvo a Job en vida cuando estaba muerto en hueso y en carne? El Espíritu de Dios. En que Job se apartaba para Dios, y cuando el diablo lo tocó siendo santo. Lo tocó apartado a Dios. Por eso Job no tenía ausencia de Dios. Por eso Job, cuando se fue de rodillas y le dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, era porque estaba lleno de santidad de Dios y sabía que le había quitado todo, mas no le había quitado el Espíritu del Dios viviente. Yo no sé si usted está aquí, pero la ausencia de Dios es lo que provoca que el hombre se muera espiritualmente. La ausencia de Dios es lo que provoca que el hombre no llegue al propósito de Dios. ¿Pero por qué? Porque el hombre no ha aprendido a vivir en santidad. Porque la santidad es necesaria para que Dios habite en medio de su pueblo. La santidad es necesaria en su casa. C, para dar testimonio de Dios. Miren qué tremendo. Salmos capítulo 93 verso 5 dice:
tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. No para hoy y mañana, no. No para el rato. ¿Es para cuándo? ¿Por qué? Porque si usted va a dar testimonio de Dios, si usted quiere dar testimonio de Dios y que la gente lo escuche, usted tiene que vivir en santidad. Para que la gente pueda captar lo que usted está hablando, usted tiene que aprender a vivir en santidad y apartado del mundo y más arropado con Dios. Usted tiene que hacer como Juan, que Juan se iba a los brazos de Cristo y todos estaban allá, pero Juan estaba en el brazo de Cristo. ¿Por qué? Porque aprendió a separar un momento para Dios. Por eso Marta estaba tan afligida, angustiada, preparando la comida. Y le dijo, bueno, yo estoy preparando la comida, pero esta está al lado tuyo. Y Jesús le dijo, ella tocando la mejor parte. Porque ha buscado separarse para mí. Si usted quiere dar testimonio de Dios y que su testimonio sea bueno, tiene que estar en santidad. Para que se escuche su testimonio, para que usted testifique de la grandeza de Dios, para que la gente comprenda que Dios lo cambió, que Dios lo salvó, Dios lo rescató. Usted tiene que vivir en santidad, porque si no, no va a llegar al corazón del hombre. Tarde o temprano, del que usted testificó, los ojos de muchos verán que lo que usted testificó no lo vivió. Tarde o temprano verán de lo que usted habló. Mucha gente se atreve a hablar del Señor, a hablar tan lindo, a hablar tan hermoso. Mucha gente se atreve a decir, yo quiero trabajar para Dios, quiero trabajar para la obra. Pero de repente parece que un freno le pusieron en el carro y lo pararon en seco. Parece que cuando usted ha montado caballo, no sé si alguien ha montado caballo aquí, y de repente le jala el freno y el caballo viene chúcaro, se para de un solo y por allá va para usted. De trompa, dice mi país. ¿Por qué? Porque el problema número uno del hombre o de la mujer es cuando usted quiere dar un testimonio de alguien, pero cuando usted revela lo que usted está hablando es una mentira. Por falta de santidad, de separación a Dios. No estoy hablando de perfección. Porque si Dios busca perfecto, no hay ni uno. Pero la santidad lo que hace es que te separa del mundo. La santidad lo que hace es que te da la identidad en Dios. La santidad lo que hace es que tú sabes escoger las cosas que a ti te convienen, porque vas a hablar de un hombre tan santo. Si usted va a hablar de Dios que es tan santo, usted tiene que apartarse para que Dios le revele lo que Dios quiere hablar, para que el día de mañana la gente no diga un testimonio falso, sino un testimonio dado del corazón de Dios. Yo no sé si hay gente acá que quiera hablar lo que Dios dice que quiere hablar. Por eso es necesario que cuando usted hable, usted vaya a la presencia de Dios. Por eso Moisés, cuando hablaba al pueblo, no hablaba nada que viniera el corazón, sino que iba a Jehová y le decía, ¿qué quieres hablarle al pueblo? Y Jehová le hablaba a Moisés. Yo no sé si usted está aquí, pero la santidad es lo que conviene a su casa, porque es lo que te hace dar testimonio de Dios. Porque Él se mueve ¿dónde? En la santidad. Dios no se mueve en una carne, Dios se mueve en el Espíritu, y solo los que están en el Espíritu están escogiendo la santidad de Dios. Yo no sé si usted está aquí, pero es necesario y conviene la santidad en la casa de Dios. Es necesario y conviene que el pueblo se separe a Dios para que pueda obtener lo que en el corazón de Dios está, para dar testimonio de lo que Dios quiere que yo testifique. Hay gente que se atreve a querer hablar de Dios, se para a hablar de Dios, tiene la intención y es buena. Hay gente que tiene la intención de servirle a Dios de esa manera y es buena. Pero el problema es que si la persona no se separa en santidad a Dios, tarde o temprano Satanás va a reclamar a esa persona. Tarde o temprano Satanás va a ir, porque el acusador siempre está listo para acusarte. Por eso cuando el sacerdote Josué estaba parado, estos hombres estaban listos, el muro levantado, ya estaba todo preparado. Josué estaba ahí, el sacerdote listo, sus ropas estaban sucias. Dice que al lado derecho estaba aquí Satanás. ¿Qué estaba haciendo? Acusándolo. ¿Por qué estaba acusándolo Satanás? Porque Josué venía de la cautividad y venía de adorar ídolos, venía de estar sucio espiritualmente, venía de estar espiritualmente en el piso. Entonces, cuando el diablo llegó, lo acusó porque estaba sucio, estaba podrido por dentro. ¿Pero por qué? Porque no se había separado para Dios. Por eso cuando el ángel de Jehová se paró frente, le dijo, quítele su vestidura y póngale vestiduras de sacerdote.
Porque si usted va a hablar de Dios, tiene que vestirse, ay Dios mío, tiene que vestirse del poder de Dios y de la santidad de Dios para hablar de un Dios tan santo. Por eso Josué el sacerdote no podía dirigirse al pueblo si él no se vestía de la vestidura blanca, de las vestiduras sacerdotales. Quiere hablar de Dios, píntase de las vestiduras de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Vaya y dígale a Dios, báñame, sumérgeme en el río de tu espíritu para yo poder hablar de la grandeza tuya y testificar del Dios que salva, del Dios que liberta, del Dios que rompe cadenas, del Dios que pudre yugo, para que la gente sea visible, lo que mire que Dios rompió sus cadenas y que Dios pudrió el yugo que esclavitud. Por eso nosotros que es necesario que nosotros podamos vivir en santidad para poder testificar a Dios. No podemos recibir una testificación de Dios si nosotros no estamos en santidad. Por eso hubieron muchos profetas en el pueblo de Israel que se levantaban profetizando mentiras. ¿Por qué? Porque la intención de ellos era buena. La intención de ellas era buena. Querer hacer sentir al pueblo, pero Dios no los había enviado. ¿Por qué? Porque no había santidad. Porque no se habían separado para Dios. Por ende, ellos hablaban lo que el corazón les dictara. Lo primero que el corazón les decía que hablaran, eso ellos hablaban. Lo primero que el corazón les decía que dijera al pueblo, eso decían. ¿Por qué? Porque no se separaban para Dios. Porque no estaban santificados para Dios. Querían hablar de Dios y querían estar con el mundo. Por eso primero Juan lo habla. Y dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno amare al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué dice eso Juan? Porque sabía entender de que usted no puede hablar de un amor tan grande cuando usted odia a todo mundo. Que usted no puede hablar de libertad cuando usted no ha sido libre. Que usted no puede hablar de sujeción cuando usted no se sujeta a Dios. Que usted no puede hablar de obediencia cuando usted no obedece a Dios. Que usted no puede hablar de la grandeza de Dios cuando usted no ni siquiera la ha conocido y la ha visto de cerca. Yo no sé si hay alguien acá. Por eso Juan dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Olvídate del mundo, cierra las cosas al mundo y sepárate para Dios. Porque entre más le cierra los ojos al mundo y abre los ojos espirituales, más revelación del Padre vendrá a tu vida para que prediques, pregones y hables de la grandeza de un Dios tan grande, para que hables de la grandeza de un Dios tan poderoso en la tierra. Hablamos de las hazañas, hablamos de los errores del pueblo de Israel, hablamos muchas veces nosotros de los pecados que cometió Israel, pero lo ponemos de ejemplo. Y nosotros, ¿dónde estamos? Hablamos, señalamos Israel, señalamos los reyes que cometieron errores, señalamos cuando la Biblia dice, y hicieron lo malo delante de Jehová y por eso Dios los puso en la cautividad. Pero ¿qué pasa de nosotros? Porque hablamos a veces por hablar, pero no vivimos la vida espiritual que debemos de vivir en Dios, santidad. ¿Por qué? Por la falta de separación a Dios. Cuando el pecado te gana es porque el espíritu está ausente. Cuando el pecado te gobierna es porque el espíritu está ausente. Cuando el pecado es libre en tu vida es porque el espíritu está ausente. Cuando el pecado toma gobierno de tu vida es porque el espíritu está ausente. Si el espíritu se ausencia, entonces el pecado se hace presente. Porque lo que hizo Dios en el sacerdote Josué fue devolverle el espíritu, para que el que lo estaba acusando se apartara de él y no lo acusara más. Por eso es necesario decirle a Dios, Señor, que tu espíritu no se ausencie de mi vida. Yo quiero cargar ese espíritu donde quiera que vaya, donde quiera que ande. Por eso es necesario separarse para Dios, para que el espíritu no sea ausente, sino que se haga presente donde quiera que yo esté en Dios. Para servir en la obra de Dios. Éxodo capítulo 3, verso 3. Moisés tuvo esa experiencia grande. Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, venme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando, ¿tierra qué? ¿Tierra qué? ¿Tierra qué? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Qué tierra es? ¿Dónde está Dios? ¿Qué tierra es? Y donde usted se para, entonces, ¿qué es? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en ustedes. Por lo tanto, si yo le quiero servir a Dios, yo tengo que separar, quitar mi calzado, quitar mi pecado, quitar lo que me agobia, para yo poder
puede entrar al servicio de Dios. ¿Cuánta gente quiere hablar de Dios pero no quiere dejar el mundo? ¿Cuánta gente quiere servirle a Dios pero quiere seguir de la mano del mundo? El que tiene amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si usted quiere ser amigo de Cristo, sea enemigo del mundo. Ay, Dios mío, yo no sé si usted está aquí. Si usted quiere aborrecer al mundo y amar a Cristo, tiene que hacerlo para que Cristo pueda usarlo en su obra y en el llamamiento santo. Por eso Pablo dijo, mire esto es lo que dijo Pablo, que algunos salieron de vosotros. ¿Por qué? Los falsos maestros, ¿de dónde salieron? De la escuela de Pablo. ¿Sabe usted que los falsos maestros, los falsos apóstoles, todo lo que salió falso, salió de la misma escuela de Pablo? ¿Sabe por qué? Porque donde ellos estaban era tierra santa y tarde o temprano la santidad descubre el pecado. Tarde o temprano, donde está Dios, Dios te va a detener y te va a decir tranquilo, quieto, quieto, quita tu calzado si quieres entrar a la presencia de Dios. Porque Pablo dijo que aquellos que lo amedrentaban tanto, que salieron de su escuela, después lo señalaban a Pablo y lo acusaban. Y andaban queriendo quitar la doctrina que Pablo sembró en el pueblo. ¿Por qué? Porque la santidad descubrió el pecado. ¿Y qué es lo que hacen? Huir. Porque el pecado lo que hace es que te separa de Dios. Si uno quiere servir en la obra de Dios, lo primero que tiene que hacer es preparar el camino. Santidad a Dios. Por eso usted mira, Moisés miró la zarza. Moisés no sabía de que esa zarza venía de parte de Dios. Pero de repente dijo, voy a ir a ver por qué esa zarza arde y no se consume. De repente él iba caminando tranquilo como nada y la voz de Jehová se hizo alzar en la zarza y le dijo, Moisés, detente. Quita tu calzado, porque la tierra donde estás pisando, tierra santa es. Y eso muchas veces el pueblo no ha sabido discernir. Que cuando yo piso la casa de Dios o piso la presencia de Dios, estoy pisando tierra santa, la presencia de Dios. Es que hay mucha gente que no ha entendido que servirle a Dios, hablar de Dios, estar en el servicio de Dios, es estar pisando tierra santa, es estar pisando el lugar donde Dios quiere que se... Ay, Dios mío, yo no sé si usted está aquí, pero por eso dice que de repente la casa de Jehová se llenaba ¿de qué? De humo. ¿Sabe por qué? Porque ni los sacerdotes podían ver de tanto humo cuando adoraban a Dios, y se convertía ese lugar en lugar de adoración a Dios y de santidad para Dios, porque donde Dios está es tierra santa. Por eso, pueblo, debemos de entender que cuando yo le sirvo a Dios es cuando camino en santidad, porque si Dios está conmigo, la santidad de Dios tiene que ir conmigo, porque donde yo le voy a servir a Dios, voy a mencionar el nombre de Dios, es porque yo tengo que vivir en santidad para Dios, porque sin santidad no podremos servirle a Dios. Por eso usted mira a Moisés, Dios lo detiene y le dice, tranquilo, detente, porque el lugar que tú vas a patear, vas a pisar, es tierra santa. Es tierra santa el lugar donde tú vas a poner tu pie. La iglesia ha perdido esa identidad en Dios. La iglesia ha perdido la identidad en Dios en ese aspecto. ¿Cuál lugar donde tú te encuentras está Dios? ¿Cuál es el lugar donde Dios se encuentra? Cuando yo piso el lugar de Dios, cuando yo piso la presencia de Dios. Por eso Pablo dijo, despojados del viejo hombre. ¿Por qué razón? Porque cuando yo vengo a la presencia de Dios, yo sé que vengo a un lugar santo. Por eso Pablo dijo estas palabras, que el Espíritu son las arras, la garantía de que en el cielo el Espíritu Santo es así de maravilloso. Que cuando usted se siente en la presencia de Dios y la presencia de Dios lo arropa, y usted en vez de llorar ríe, y usted en vez de renegar dice gloria al que vive, cuando el Espíritu Santo le da una alegría, un gozo para alabarle a Dios, le está diciendo Pablo, esa es la garantía que en el cielo, eso lo vas a vivir 24/7 de la tierra y todo el tiempo en el cielo. Por eso cuando usted pisa la casa de Dios, o usted habla en el reino de Dios, o usted habla de este Dios maravilloso y le sirve a Dios en su servicio, si no hay santidad es de por gusto, porque entonces va a hablar de otra persona y no del Dios santo. Yo no sé si hay alguien acá que hoy decide retomar y decirle a Dios, Señor, yo me quiero mover en santidad, yo quiero servirte en santidad, yo quiero quitar mi calzado y decirle a Dios, Señor, yo quiero caminar bajo tu santidad y tu propósito. Cuando Moisés salió de ese lugar, no fue el mismo.
mismo Moisés se paró delante del faraón y le dijo: deja ir a mi pueblo para que me sirva 40 días en el desierto. Él se opuso, pero Dios le dijo: tranquilo, porque lo que tú portas hoy es Dios mismo caminando contigo. La santidad de Dios camina contigo. Yo no sé si hay alguien aquí, pero cuando usted le sirve a Dios y Dios camina con usted, usted camina bajo la santidad de Dios. Nadie puede detenerlo, nadie puede desviarlo. El pecado puede venir, pero usted le dice: tranquilo, este está apartado para Dios. Por eso es necesario la santidad en la casa de Dios. Porque hay gente que le sirve a Dios por servir, porque se sabe los 20 versos de la Biblia, porque sabe cómo manejar esto, manejar lo otro, sabe cómo, la experiencia, pero no tiene santidad. Sabe cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, se lo sabe de memoria, sabe el currículo, pero no tiene santidad. Sabe manejarlo todo, pero si no hay santidad, en vano estás trabajando. Porque Dios es santo y los que le sirven ser santos, porque yo soy santo, le dijo al pueblo. Sepárate para mí, sepárate para mi reino. Si vas a servirle a Dios, hágalo con su mejor actitud en santidad a Dios. Retome la mejor actitud, tome la mejor acción a Dios, tome lo más grandioso que es separarse para Dios. Cuando usted se siente cansado, cuando usted se levanta a orar de madrugada o se levanta a orar en cualquier hora que usted se levante y el cansancio viene y usted empieza a meterse a Dios y pasa esa etapa donde usted no puede orar porque está cansado, porque le da sueño, y usted se levanta y empieza a hablar hasta en lengua y empieza a clamarle al Espíritu. Déjame decir una cosa: entra a la otra etapa, donde esa etapa ni el enemigo presente no lo puede detener, porque una vez usted llegando al Espíritu, no hay diablo que pueda detenerlo. ¿Por qué? Porque está parado en tierra de santidad. Hay gente que quiere servir a Dios y no ora ni 20 minutos en su casa. Hay gente que quiere hablar bonito y no ora ni 10 minutos en su casa. Pero cuando usted viene de la presencia de Dios, los demonios tienen que oler lo que usted porta, que es la gloria y la santidad de Dios. Quiere hablar de Dios. Moisés no se pudo parar delante de Faraón si no estuvo con Dios separado. Moisés no pudo hablarle a Faraón con autoridad si él no estuvo con Dios separado. ¿Por qué es necesario? Porque si yo hablo de un Dios tan grande, tengo que conocerlo. La iglesia de Cristo lo que carece a nivel mundial es santidad a Dios. Todo es basado en experiencia, todo es basado en lo que me enseñaron, todo es basado en lo que me dijeron, y a veces caminamos bajo cosas que ni son del reino. Todo es basado: esto me enseñaron, esto me dijeron, es así, y Dios te está diciendo: amigo, autoriza el chip. Quiero hablarte, quiero revelarte. ¿Dónde está el Dios que revela? ¿Dónde está el Dios que habla? Por eso la canción que dice: ¿dónde está aquel Dios de Elías? ¿Y qué le responde la alabanza? ¿A dónde están aquellos hombres como Elías, que buscaban a Dios, que se iban a la presencia de Dios? Eso es santificarse a Dios, buscar a Dios, estar separados para Dios. Porque cuando usted sale de la presencia de Dios, no hay diablo que puede detenerlo. Cuando el diablo se le para enfrente, usted le va a decir: con permiso, porque lo que yo porto no lo puede detener. Es la gloria del Dios viviente. Por eso cuando Daniel lo metieron a los leones, dice la Biblia que los leones no se lo pudieron comer. Porque ¿sabe por qué no se lo comieron? Porque mientras ellos estaban rodeando a Daniel, Dios estaba rodeando a Daniel también. La santidad de Dios estaba con Daniel. ¿Pero por qué? 3 veces al día oraba, se separaba. 21 días de ayuno, se separaba. ¿Por qué es necesario la santidad si yo le sirvo a Dios? Un ministerio es fácil de ejercerlo, es lo más fácil. Agarre un currículo, agarre cómo hacerlo. Pero el problema es que si usted está en la carne, tarde o temprano, el diablo se lo devora. ¿Por qué? Porque no es cómo yo lo haga, es cuánto yo permanezca en Dios. Y lo que me hace permanecer en Dios no es mi elocuencia, es la santidad de Dios. Lo que preservó a Abraham no fue que Abraham escuchara tanto a Dios, sino que Abraham se separaba de Dios. Lo que hizo permanecer Isaac con Dios fue que Isaac se separó a Dios. Cuando Jacob miraba que una escalera descendió del cielo, ángeles bajaban y ángeles subían, no era porque Job estaba en su mejor momento, era porque antes había levantado un altar a Dios y había invocado el nombre del Dios de sus padres. Yo no sé si usted está aquí, pero si usted quiere ver la gloria de Dios y quiere hablar a Dios, quiere servirle a Dios, vaya y sepárese a Dios y después me cuenta que no habrá demonio que lo detenga y no habrá nada que pueda hacer en la guerra. Vaya y después me cuenta si Dios no lo usó para hacer cosas extraordinarias y grandes. Vaya a la presencia de Dios y después vaya al diablo y verá que él huirá de su vida. ¿Por qué?
Porque sabe que el diablo lo que le puede temer es a un verdadero hombre santificado, apartado para Dios. Pregúntele a Josué. ¿Por qué Josué tuvo el privilegio, Caleb, de introducir al pueblo en la tierra? Porque mientras Moisés estaba en 40 días en la montaña, Josué estaba en la falda de la montaña 40 días igual que Moisés. Se aprendió a separarse. Había tanta gente elocuente ahí. Recuerde esto. Cuando Moisés le cogió Jehová, le dijo: levántate, porque mi siervo Moisés ha muerto. Y ahora tú cruzarás este pueblo al otro lado del Jordán. Y le dice: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Así como yo estuve con mi siervo Moisés. Así. ¿Por qué me dijo eso? Porque Josué estaba en las faldas de la montaña y no se había ensuciado con el pueblo mientras el becerro lo estaban haciendo de oro. Porque él estuvo separado, alejado, mientras el pueblo se estaba corrompiendo. Más su hermano Aarón, mientras su propio hermano Aarón estaba corrompido abajo, Josué estaba ahí en la falda del monte, en la presencia de Dios. Por eso él pudo pasar el Jordán, por eso él pudo repartir la tierra, por eso él pudo tomar la tierra para su generación. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba en santidad, que cuando se paró delante de los gigantes, ellos pudieron vencer a los gigantes. ¿Sabe por qué? Porque estaba en santidad a Dios, y aquel que está en santidad tiene autoridad de Dios. El que no tiene santidad no tiene autoridad en el mundo espiritual. Las tinieblas se ríen, las tinieblas se carcajean. ¿Por qué? Porque no tiene autoridad, porque la autoridad no viene del Cristo, sino de la santidad en Dios. Entonces vemos nosotros que para servirle a Dios en su obra, yo tengo que tener una cosa, y es aprender a vivir en santidad a Dios. Para recibir las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas de Dios se quedan al olvido? ¿Cuántas promesas? Fíjense que me sorprende Daniel. Daniel dice que fue al templo y encontró algo, que era el libro, y halló el rollo, y dice que en el rollo encontró la profecía donde hablaba que a los 70 años Dios había hablado por medio de sus profetas que el pueblo iba a salir de la cautividad. Y empezó Daniel a hacer cuentas: 70 años, Dios mío, estamos en los 70 años hoy. Y empezó Daniel y se fue de rodillas. ¿Qué hizo? Se separó. Se fue de rodillas y le dijo: Jehová, tú prometiste a nuestros padres que en 70 años este pueblo iba a salir de la cautividad. Tú prometiste que a los 70 años tú nos ibas a devolver nuestra tierra. Señor, y ahora yo te pido perdón por los pecados de nuestros padres, por los pecados de nuestros abuelos, por los pecados de nuestros antepasados. Te pido perdón por todo lo que ellos cometieron, pero le dijo: yo sé que tú eres el Dios que cumple tus promesas en la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Yo no sé si hay alguien acá que sabe que la guerra de Dios se hace cuando usted se aparta para Dios. Te digo: Señor, yo sé que tú eres el Dios que cumple lo que promete, primera, segunda, tercera y cuarta generación. Pero ¿qué hizo Daniel? Se apartó para Dios. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Le dijo: Señor, yo no voy a contaminarme con la ración del rey. Yo no voy a contaminarme por muy bonito, por muy palacio que sea. Yo sé que yo tengo que vivir en santidad y separado para tu obra y servir en tu obra. Cuando Daniel le dijo eso a Dios, empezaron los enemigos a tirar, tanto así que lo meten al foso de los leones. Pero ¿sabe qué? No le pasó nada. Porque el que está separado en Dios porta la misma gloria de Dios, y quien porta la gloria de Dios porta el mismo Cristo presente en su vida. Ese es el detalle número uno. Cuando yo le sirvo a Dios, yo tengo que aprender a separarme para Dios. Una iglesia que se santifica para Dios, una iglesia que no hay diablo que la frene, que no hay diablo que la detenga, que no hay diablo que tome posesión, que no hay diablo que pueda hacer la guerra, porque están separados para Dios. Cuando yo entiendo que la casa de Dios es el lugar donde mora su santidad. Hoy en día se le ha perdido el respeto a la casa de Dios. Se le ha perdido el respeto para la adoración a Dios. Se le ha perdido el respeto para la santidad de Dios. Creemos que cuando venimos a la casa de Dios, venimos como cualquier casa del vecino. Creemos que cuando venimos a la casa de Dios, visitamos a cualquier persona, como ir a la escuela de mis hijos.
Creemos que venir a la casa de Dios es como ir al centro comercial. No, venir a la casa de Dios, por eso David dijo de entrar a sus puertas con acción de gracia, venir a sus atrios con alabanza, servir a Jehová con todo. ¿Por qué? Porque de entrar a la casa de Dios es el privilegio número uno donde mora su presencia. Por eso Salomón dijo, cuando construyó el templo Jehová, aquí tu presencia va a morar. Cuando el pueblo venga de rodillas, tú lo vas a escuchar. Cuando el pueblo regrese de la cautividad y con pecado, tú lo vas a oír. Yo no sé si hay alguien acá que sabe que de entrar a la casa de Dios es de entrar en el lugar donde mora Jesucristo, es de entrar en el lugar donde su presencia se hace palpable, es de entrar en el lugar donde Dios manifiesta su poder a su pueblo, es de entrar al lugar donde Dios va a hablarme mis propósitos y donde Dios me va a direccionar hacia donde Dios quiere llevarme. Es el lugar donde Dios me dice que me ama, es el lugar donde Dios me dice que yo soy importante, es el lugar donde Dios me dice avanza porque tuya es la guerra, avanza porque tuya es la victoria, avanza porque yo estoy contigo. Es el lugar donde Dios está a mi lado, la casa de Dios. La iglesia de Cristo es el lugar donde está su presencia. Es el lugar donde se le hace altar a Dios. Es el lugar que se utiliza y se escoge para poder derramar la mejor adoración a Dios. Por eso usted mira, Job siempre tenía un lugar específico donde iba cada mañana a darle sacrificio a Dios. Eso significa que ahí estaba el altar. Por eso cuando Abraham hacía un altar, allí quedaba el altar. Porque eso significaba un lugar de adoración a Dios, un centro de adoración a Dios. Por eso cuando Jacob, él empezó a ver ángeles que descendían, dijo, esto no más que casa de Dios y puerta del cielo. Yo voy a hacer algo, voy a poner acá, voy a hacer un altar a Dios. Porque esta es casa. Por eso a Pedro le dijo Jesucristo, Pedro, sobre esta roca fundaré mi iglesia y las puertas del Hades, ¿qué pasarán? No prevalecerán. Cuando yo le tomo importancia a la casa de Dios y la presencia de Dios, y he entendido que la casa de Dios es donde emana la presencia de Dios, que la casa de Dios es donde le hago sacrificio a Dios, que la casa de Dios es donde le doy mi mejor alabanza al Cordero de Dios, que la casa de Dios es donde enamoro a Cristo, le digo te amo Señor y quiero salir de este lugar revestido del poder. ¿Cuántos aquí han salido revestidos del mall? ¿O de una fiesta? ¿Cuántos? ¿De dónde salimos revestidos? ¿Dónde Dios te habla las mejores palabras proféticas? ¿Dónde Dios te señala como un hombre de Dios? ¿Dónde Dios te da el camino y te direcciona hacia el propósito? ¿En el mall? En la casa de Dios. El lugar donde Dios está. El lugar donde su santidad está. El lugar que cuando usted se para los demonios tienen que correr y huir. El lugar que cuando los demonios tienen tomado tienen que soltar el lugar e irse para otro lado, porque donde usted se para está la santidad de Dios, y donde está la santidad de Dios no hay diablo que pueda soportar, porque ahí está Dios mismo en la presencia. Por eso yo tengo que entender que la casa de Dios es donde mora Dios, que la casa de Dios es lo más importante para mí. Visitar la presencia de Dios. ¿Cómo obtengo la santidad de Dios en mí? Cuando ha nacido de nuevo en el Espíritu. Si usted ha nacido de nuevo, para yo poder obtener la santidad de Dios, yo tengo que nacer de nuevo en el Espíritu. Tengo que volver a nacer en el Espíritu. Tengo que retomar la presencia. Tengo que desesperarme por el Espíritu. Tengo que desesperarme por decir a Dios, Señor, lléname, inúndame de tu Espíritu. Porque si hay algo que a mí me detiene y me toma de la mano es el Espíritu de Dios. Por eso hay muchas personas que no han podido alcanzar y obtener santidad en Dios porque nunca han nacido de nuevo. Porque nunca han nacido en el Espíritu. Porque ni siquiera conocen qué es el Espíritu. Nunca lo han buscado, nunca lo han clamado, nunca han decidido, Dios, no me muevo de aquí sin que tú me revistas del Espíritu. Por eso Nicodemo, cuando le dijo a Jesús, ¿cómo es posible yo meterme en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Jesús le dijo, no, yo te estoy hablando de nacer del Espíritu de Dios. Ahí yo obtengo la santidad de Dios. Cuando algo se me introduce que no es mío, que es Dios mismo en mí.
Por eso usted mira, Pablo. ¿Quién era Pablo? Era uno de los perseguidores número uno de la iglesia, celoso número uno. ¿Qué pasó cuando lo tumbó el caballo y fue 3 días a separarse? Ay, Dios mío. 3 días se separó. ¿Qué pasó? No comió. ¿Estaba en qué? En la presencia de Dios. Cuando Dios le habla al profeta, le dijo: ve, ay Dios mío, a la casa de este hombre, porque él está en la presencia de ¿quién? De Dios. ¿Sabe que aquel Pablo Tarso, que perseguía a la iglesia, que olía muerte, que respiraba muerte, de repente lo arropó el Espíritu de Dios y de repente aquel Saulo se llamó Pablo? ¿Por qué? Porque el Espíritu lo revistió y la santidad de Dios se introdujo en él. Cuando usted nace en el Espíritu, entonces usted nació en santidad de Dios. Dios camina con usted, Dios está con usted. Usted representa a Dios y no le da miedo. ¿Por qué? Porque sabe que el que está hablando está al lado suyo, diciéndole: vamos, hijo, siga avanzando, porque tú vienes de estar conmigo, porque tú vienes de estar separado, porque tú vienes de visitarme. Yo tengo que nacer en el Espíritu para poder obtener la santidad de Dios. Por eso los escribas y los fariseos, los saduceos, nunca nacieron, porque nunca pudieron tener santidad, porque nunca nacieron de nuevo. Religiosos, iban a la sinagoga todos los sábados, no se lavaban las manos los sábados, no trabajaban los sábados, respetaban la ley de Moisés, supuestamente. Pero cuando Jesús les dijo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra, nadie la quiso arrojar. ¿Por qué era? Porque los confrontó Cristo. Sabía de que no eran santos, sabía que no había santidad. Leían la ley, la Torá, el profeta Isaías, pero no tenían santidad. Jesús les dijo: el que se sienta libre de pecado arroje la primera piedra. Hoy lo usamos para tapar el ojo al macho, para decir: arroja la primera piedra si no es como yo. Lo Jesús le dijo a ellos esa palabra, porque ellos estaban acusando a esta mujer de haber engañado a su esposo, cuando muchos de ellos no estaban en santidad. Y Jesús les dijo: si ustedes están libres de pecado, arrojen la primera piedra. ¿Y saben qué es lo que hicieron? Tirarla, pero para el lado, porque los confrontó Cristo, que no estaba separado para Dios. Los puros sábados, el día que se presentaban a la sinagoga, leían la Torá, se presentaban en las primeras filas: Señor, yo diezmo el comino, lamento, Señor, yo doy, Señor, yo hago esto, no soy como esto, Señor. Y la gente lo miraba: grandes religiosos, poderosos en Dios. Pero cuando Cristo vino y se paró, le dijo: ustedes no han quitado su calzado, ustedes siguen caminando como ustedes quieren y quieren hablar de la palabra de Dios. Por eso es necesario que yo pueda obtener y buscar la santidad naciendo de nuevo. Si yo no nazco de nuevo, es de por gusto, no obtengo nada en Dios. Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un poderoso, un principal, un hombre importante. Sabía la ley, sabía la Torá, sabía todo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con quién. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Capte esto. Él le dice: Señor, sabemos que tú has venido de Dios, porque lo que tú haces, si no está Dios con él, ¿qué dice? Y Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire qué interesante. Ellos veían que Jesús hacía grandezas, pero no podían ver el reino de Dios. ¿Por qué? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, ¿no qué? No puede entrar en el reino de Dios. Imagínense lo importante que es nacer de nuevo en el espíritu, la santidad de Dios. ¿Sabe que un día dice la Biblia que el diablo estaba entre los hijos de Dios, entre los ángeles? Y dice que ellos estaban dándole cuenta a Dios, los ángeles. Pero de repente Dios miró, sintió algo interesante, que era algo diferente a todos los ángeles. Entre la cola miró que el diablote estaba atrás, hermano. Así lo reconoció, porque el pecado se reconoce donde quiera que esté. Tarde o temprano da luz.
Y de repente dice que lo miró y dijo, ¿qué haces aquí? Le dijo, vengo de rodear la tierra. Traía el pecado en su mano. Vengo de rodear la tierra. Interesante que en el cielo no va a entrar una persona así. Debo de llevar y entender yo cuál es realmente el propósito que yo estoy siguiendo. Quiero verme, quiero lucirme, quiero que la gente me aplauda, me mire, o quiero llegar al cielo. Quiero que la gente sepa que soy bueno, buen cristiano, buen creyente, soy tranquilo, no fumo, no tomo. Ese es el pretexto del medio mundo. No tomo, no mato, no daño, no miento, no fumo. Ahí está mintiendo, ahí está haciendo de todo. Porque lo importante de la vida del creyente no solo es ser un creyente más, lo importante es poder dedicar mi vida en santidad a Dios, poder dedicar mi vida y ponerla al servicio de Dios para yo poder ser efectivo en Dios. Ningún hombre de Dios que empezó y no se santificó no pudo terminar este camino. Saúl no lo pudo terminar. Sansón, escúchame bien, no lo pudo terminar en victoria. ¿Por qué? Porque no se santificó a Dios, no se separó, se unió a los placeres de este mundo. ¿Quiénes otros? El sacerdote Eli. Era un hombre con experiencia, un hombre con elocuencia, un hombre con presencia de Dios antes, pero después se había escaseado la palabra de Dios en la casa. ¿Por qué? Porque Eli descuidó separarse a Dios. Los hijos de Eli no entendieron el propósito por el que era caminar en el camino de Dios. Los hijos de Samuel no conocieron el propósito por el cual ellos fueron llamados. ¿Qué le dijeron los principales del reino de Israel? Le dijeron, tus hijos no siguieron tu camino. Porque no entendieron realmente cuál era el propósito de servirle a Dios y estar en la casa de Dios. De estar en la casa de Dios es poder vivir una vida más cerca de Dios. Es poder estar cerca de Dios, palpar su presencia y saber que Dios está conmigo. Yo no vengo a la casa de Dios para que Dios me cumpla el primer berrinche que yo tengo. Yo no vengo a la casa de Dios para que Dios me haga el milagro y después me voy. Yo no vengo a la casa de Dios para que Dios me escuche el problema que tengo y después no me importa. Yo vengo a la casa de Dios primero porque Él se merece que yo venga a la casa y porque es un privilegio. Y porque busco lo más apreciado que es la salvación de Dios. Y después lo que venga añadido por Dios va a ser la bendición de Dios. Porque la Biblia dice que Dios lo bendijo con toda bendición de lo alto. Y al que Dios bendijo con toda bendición de lo alto fue el que buscó. Fue el que primero le dijo a Dios, mi boca se va a abrir para dar tu alabanza. Aunque yo tenga el pie del diablo en la cabeza, yo voy a levantar mis manos y mi boca se va a abrir para darte la alabanza. Aunque el diablo levante guerra contra mí, yo estaré confiado. Aunque contra mí se levante guerra, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque yo sé que ya adoré a Dios. Porque sé que en la casa de Dios yo no estoy para pedir, estoy para darle. Yo no estoy para pedirle, estoy para darme como sacrificio. Yo no estoy para pedir, yo estoy para hacer el holocausto a Dios. Alguien puede adorar a Dios. Yo no estoy en la casa de Dios para ser visto. Yo estoy para que Cristo sea visto. Yo no estoy para que los aplausos sean para gente, que sean para Cristo. Yo estoy para representar, como dijo Juan, al que viene detrás de mí, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no estoy para que sea lo más primero. Yo no estoy para que sea lo más visto. Yo no estoy en la casa de Dios para que la gente me siga. Yo no estoy en la casa de Dios para que la gente diga, ¡wow! ¡Qué hermoso! No, usted está aquí para primero presentar a Jesucristo y decir, por Él es la causa que yo vengo, por Él es la causa que estoy aquí, Rama, por Él es la causa que yo me rodillo, por Él es la causa que me separo, por Él es la causa que yo vivo, si respiro, porque el aire de Él me da vida. Que la causa de venir a la casa de Dios, la necesidad de separarme para Dios, entender por qué estoy en la casa de Dios, por qué estoy aquí. ¿Por qué? Porque me tocó servir, error. Porque me tocó hacer esto, lo otro, error. Estoy primeramente para enamorar el corazón del Padre. Estoy primeramente para decirle a Cristo, juntamente con Cristo estoy crucificado. Estoy para decirle, Señor, yo me niego a mí y te voy a seguir a ti. Mientras usted no se niegue y aprenda a vivir de Dios y a depender de Dios, mientras usted se niegue y no aprenda a depender de la santidad de Dios, usted va a ser uno más en la casa de Dios. Yo no sé si usted está aquí, pero cuando usted aprende a negarse a usted mismo y venir a la casa de Dios, aunque llueve, relampaguee y truene, aunque le duela la cabeza, aunque el diablo lo esté atacando, pero usted
usted le diga a Dios: Señor, ¿sabes qué? Yo voy a tu casa, no porque el diablo me está atacando. Yo voy a tu casa porque aún en la situación que estoy pasando, lo único que sale de mis labios es una alabanza para tu nombre. Lo único que sale de mis labios es una adoración para tu nombre. Aunque se levante contra mí el diablo, lo único que sale de mi corazón es decirte: Cristo, yo te amo. Cuando entiendo el propósito de la casa de Dios y por qué Dios me plantó en la casa, a mí no me importa lo que la gente diga de mí, a mí no me importa lo que la gente señale de mí. Cuando yo entendí cuál es el propósito, lo único que me importa es que cuando venga Dios, yo le diga a los ángeles: callen, porque hay uno que está dándome alabanza. Callen, porque ay Dios mío. Cuando Dios, sin darte cuenta, que unió el coro celestial del cielo, cuando en el cielo están santo, 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 es el Señor. Cuando tú estás aquí unido a ese coro, Dios dice: únanse al coro de la tierra, porque alguien está provocando que mi santidad provoque los milagros, que mi santidad provoque que salga mi pueblo en victoria. Cuando yo entiendo el propósito por el cual vengo a la casa de Dios y sirvo a Dios, cuando yo entiendo el propósito por el cual yo acepté a Cristo aquel día, el problema es que se nos olvida a veces por qué acepté al Señor. Amén. Usted no aceptó a Dios porque necesitaba que Dios lo sanara. Usted no aceptó a Dios porque no tenía dinero para renta. Usted no recibió a Cristo en su corazón porque su matrimonio se estaba separando. Usted no aceptó a Cristo en su corazón porque su padre lo odiaba. Usted aceptó a Cristo primeramente para parecerse a Él y para ser salvo. Usted aceptó a Cristo, que aunque venga lo que venga, usted sabe que aunque camine en valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno. Alguien me tiene que entender lo que estoy diciendo. Cuando el salmista aceptó a Cristo, no fue la primera mejor promoción. Sabe que cuando Dios escogió al salmista David o al rey David, no estaba en el mejor lugar, estaba cuidando las ovejas. Los mejores hermanos de él estaban enfrente y Samuel dijo: ninguno de estos es. Hay algo otro de tu casa que yo pueda verlo primero, porque no lo sentamos a la mesa sin que él venga. David venía de cuidar las ovejas, venía sucio, venía golpeado, venía sudado de pelear con los osos, de pelear con los leones. ¿Sabe por qué Dios se complació en David? Porque Dios sabía que David iba a cuidar a su pueblo y porque iba a cuidar la santidad así como cuidaba las ovejas de los osos y de los leones. Yo vengo a hablarle a gente en esta tarde que sabe cuál es el propósito por el cual Dios lo llamó, que no aceptó a Dios por la necesidad, que sabe que está aquí porque Dios se merece su alabanza, que sabe que está aquí porque si él no le adora a Dios y no le canta a Dios y no le exalta a Dios, nada se mueve a su alrededor. Que cuando usted entiende de que su alabanza es para Dios, sabe de que usted está aquí porque usted ama a Dios, provoca a Dios, sabe que Dios se va a mover, pero no por la necesidad. Usted sabe que nadie mueve a Dios por la necesidad ni por el llanto. Nadie mueve a Dios por eso. ¿Sabe cómo muevo a Dios? Sabiendo entender para qué fui puesto aquí y saber respetar lo que Dios me dijo que yo respetara en su reino. ¿Sabe que ese es el problema número uno? Porque mucha gente no entiende y no conoce su identidad, porque no sabe cuál es el propósito del llamado de Dios en su vida. Porque mucha gente nunca madura en el reino, porque mucha gente nunca madura en la casa de Dios. Porque mucha gente llegan a viejo y siguen siendo como niños. Necesitas darles leche, necesitas tomarlo de las manos, llevarlo aquí, llevarlo allá. Necesitas hablarle con mucho cuidado, necesitas hacer esto. ¿Por qué? Porque no han madurado, porque nunca se ha separado para Dios. Mire, si usted nunca ha recibido un regaño de Dios directo, mejor no diga nada. Porque hay gente que está acostumbrada a que Dios te diga que va a ir a las naciones, pero el día que Dios te manda a alguien a regañarte, tú le dices que falso este profeta. ¿No es así? Cuando Dios te envía a alguien y te dice: vas a ser millonario, vas a ir a las naciones, vas a provocar el avivamiento más grande de Seattle, vas a ir allá, te vas a subir a un avión, vas a recibir revelación de Dios, vas a escribir 20 libros, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Gloria a Dios, todo el mundo no es así. Pero cuando Dios te manda, el profeta Natán, como se lo mandó a David, le dijo: ay, había un cuento, te lo voy a contar. Había un rey que le robó la única becerrita que tenía este pobre y él teniendo mucha. Y David dijo: ¿sabes qué? Ese hombre debe de
morir. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Yo no sé si hay alguien aquí que me entiende. Cuando yo entiendo por qué voy puesto por Dios y por qué estoy en la casa de Dios, cuando Dios trae el cincho, yo pongo las nalgas y le digo, dame duro, porque sé que el que ama, tú corriges. Yo no sé si usted está aquí, pero cuando Dios habla, no es para que yo me quite de la dirección. Cuando Dios habla, es porque Dios quiere direccionarme en su propósito, aunque duela, aunque sea un regaño, sea lo que sea de parte de Dios, venga para acá, porque Dios quiere que yo me direccione en el camino y en el propósito de Dios. Yo no sé si hay alguien que se alegre en esta noche. Yo no sé si hay alguien que sale de su confort y le dice a Dios, Señor, yo fui creado para tu alabanza. Cuando usted deja de adorar a Dios, cuando deja de pensar en lo cual fue llamado, cuando deja de creer por lo que fue llamado, usted suelta la espada y empieza a caminar solo. Pero cuando usted sabe que usted fue llamado para cosas grandes, pero que en el camino usted lleva un padre que lo va a regañar, lo va a tener que direccionar, porque la palabra de Dios lleva tres cositas: consolación, edificación y exhortación. Dios te tiene que exhortar, Dios te tiene que consolar. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que hace un padre. ¿No es así, padres? Usted regaña a su hijo o no lo regaña. Usted le pega a su hijo o no le pega. Pero también lo aconseja. Pero también le dice, te amo. También le digo, direcciona. También le dice, hijo mío, yo te amo, te adoro. ¿O no es así? ¿Por qué? Porque un padre no solo castiga, un padre también da. Así es Dios. Dios primero te regaña, Dios te consuela, pero Dios te dice. Cuando usted se separa a Dios y busca a Dios, usted sabe que está edificando sobre Cristo y sabe de que usted se está separando para Dios y conoce el propósito por el cual usted está aquí. Yo no estoy para pasar el rato, yo no estoy aquí nomás para ser visto, yo no estoy aquí para tener 20 likes en el Facebook. Yo estoy aquí primero para decirle a Cristo te amo, segundo para decirle a Cristo permíteme de entrar al lugar santísimo, aunque me tenga que quitar el calzado, yo quiero de entrar al lugar santísimo. Permíteme que cuando yo hable de tu palabra, tu gloria sea la que estremezca los corazones. Yo no sé si hay alguien acá que sabe por lo que fue llamado por Dios y sabe el respeto en Dios. Y este es el problema número uno. Cuando usted no respeta la casa del rey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted entre donde el rey este que se acaba de casar, el príncipe, y desordene la casa y entre como nadie en su casa? ¿Qué le van a decir? Sea bienvenido, sienten en la mejor silla. Ahorita los criados le van a servir. Es así. Lo sacan a patada, hermano. Dentro de la Casa Blanca, ya hagan un desorden a Donald Trump, así como lo quiere bastante a nosotros. Hagan un desorden. ¿Sabe lo que va a hacer? Echarle el FBI. Echarle esos muñecos que andan ahí con él, que no dejan que ni lo toquen. Y lo saquen de ahí. Así es la casa de Dios. Cuando el sacerdote entraba y no estaba santificado para Dios, ¿sabe lo que hacían los demás? Nadie se arriesgaba y lo sacaba. Nadie se arriesgaba a sacarlo. Le amarraban una pica y una campana. Cuando esa campanita dejaba de sonar, papito, decían, hay que empujar, hay que jalar. Ya cayó. Está muerto. Porque no tenía un respeto a la casa de Dios. Cuando usted sabe que le va a servir a Dios, mire, váyase a la presencia de Dios y dígale, Señor, yo no quiero salir avergonzado de ese lugar. Yo quiero salir de ese lugar diciendo, vive Jehová en cuya presencia estoy. De que el propósito de la palabra dio fruto. El propósito por el cual yo fui a la casa de Dios dio fruto. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Que lo que tú me dijiste que hablar, el corazón del pueblo lo recibió y estremeció el corazón del pueblo. ¿Por qué? Porque primero va y le pregunta a Dios, Señor, tú eres el dueño de esto. Dime qué quieres decir, dime qué quieres hablar. Y entonces no se preocupe. Por eso Jesús les dijo, no se preocupen lo que tengan que hablar cuando estén delante de los sinagogas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, alguien me está escuchando, el Espíritu Santo os dirá las cosas que tendréis que decir. Cuando usted sabe que está en la presencia de Dios, camina en la presencia de Dios, está en la santidad de Dios, no tiene miedo de qué va a hablar. Sabe que el Espíritu Santo traerá revelación a su vida. Sabe que si aún el diablo le pregunta algo, será como Cristo. Convierte esas piedras en pan y cómetelas. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Usted cree que Cristo habló del corazón? Cristo habló porque el Espíritu lo metió al desierto a ayunar. El mismo Espíritu lo sacó del desierto con la cabeza en alto. Yo no sé si hay alguien acá, pero cuando tú le sirves a Dios con aquel amor y pasión, tú sabes que el Espíritu Santo va a hablar y te va a representar en esta
cuando vas a hablar, aunque el diablo se te pone enfrente, tú tienes la respuesta correcta que decirle al diablo. Póngase sobre sus pies. Es necesario que el pueblo de Dios entienda una cosa. Aquel que quiera contender la palabra con usted, aquel que quiera pelear la palabra, dígale dos cosas. La palabra es para edificarte. Si tú no quieres edificarte la palabra, no abramos la boca.